Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que bien. En este video voy a hacer un cierre de la actividad de punto de equilibrio, de la primera actividad de la clase 3. Sé que algunos todavía no participaron, pero bueno, siendo que ya tenemos la semana que viene la actividad obligatoria, no me quiero colgar mucho. En líneas generales, quienes participaron, ya sea que participaron con dudas o que participaron resolviendo el ejercicio, estuvo re bueno. Espero que quienes hayan estado con dudas participando en el foro las hayan podido resolver. Quienes no hayan participado pero hayan tenido dudas las hayan podido leer las explicaciones que escribí para quienes tenían dudas. Pero bueno, en este video lo que voy a hacer un poco es explicar toda la actividad y bueno, y si les siguen quedando alguna duda, algún comentario, algo que quieran discutir, lo escriben a continuación de este video. En la clase 3 vimos punto de equilibrio, que como les contaba en el video de los tanques, el punto de equilibrio tiene sentido, se puede utilizar en un montón de situaciones. Pero sobre todo se va a usar en situaciones donde tengamos dos funciones y querramos ver si esas dos funciones se cruzan en algún momento, y ese cruce que van a tener las funciones va a significar que van a compartir coordenadas de X y coordenadas de Y. En el caso, por ejemplo, de los tanques de agua, el cruce de las funciones lo que me estaba diciendo era en qué momento los tanques tenían igual cantidad de agua. Mientras que en el caso de estas situaciones donde tenemos costos, ingresos, lo que nos va a estar diciendo el punto de equilibrio es en qué momento mi costo es igual al ingreso, es decir, mi ganancia es cero. Por debajo de ese punto de equilibrio voy a estar perdiendo plata, por arriba del punto de equilibrio voy a estar ganando plata. Pero bueno, vamos al ejemplo. Acuérdense que dependiendo que cada vez que lo abrimos nos iba a dar valores distintos, pero que el formato del ejercicio era el mismo. Entonces, el enunciado nos dice que tenemos un emprendedor que necesita 7.500 pesos por semana para cubrir el alquiler del local, los salarios, para producir un determinado producto. Y que para producir, aparte, cada unidad necesita 61 pesos. Después también nos dan su costo de venta. Y nos piden que escribamos la expresión del costo total en función de la cantidad de unidades producidas y el ingreso en función de la cantidad de unidades vendidas, ¿sí? Bueno, ¿acá qué tenemos? Acá vamos a tener dos cosas. Ahí voy a poner esto. Perfecto, y esto lo voy a correr. Bueno, acá nos están dando varios datos. El primer dato que nos están dando es este 7.500, que nos están diciendo qué es lo que necesita cada semana, ¿sí? Y que es algo fijo, ¿sí? Es algo que cada semana lo va a tener que poner, haya producido 1.000 unidades o haya producido 2 unidades. Entonces esto es lo que llamamos el costo fijo, ¿sí? Costo fijo. Por otra parte, nos dice que para producir cada unidad necesita 61 pesos. Y este valor, de vuelta, es un valor que si produzco una unidad, bueno, voy a necesitar 61 pesos. Si produzco 20 unidades, voy a necesitar 61 por 20, ¿sí? Y esto es lo que se llama el costo variable. Mi costo total va a estar dado por la suma de estas dos cosas, ¿sí? El costo fijo va a ser siempre el mismo y el costo variable va a depender de la cantidad de unidades. Y por otra parte, el ingreso, fíjense que solamente va a estar compuesto por este componente, que es 108 pesos, que es el componente variable. Si vendo una unidad, 109, perdón. Si vendo una unidad, voy a ganar 109 pesos, y si vendo 10 unidades, voy a ganar 1.090 pesos, y así. O sea, por cada unidad que venda,
voy a ganar 109 pesos. Entonces, mi ingreso va a estar dado por mi ingreso variable, ¿sí? No tengo, fíjense que en este caso no voy a tener un ingreso, un ingreso constante. Si yo vendo 0, gano 0. Si vendo 1, gano 109. Entonces acá ¿por qué les hago les remarco esto? Porque, como vieron en el tema de clase, ya nos relacionan este tipo de función con una función lineal, ¿sí? Y acuérdense que las funciones lineales, esto lo voy a escribir por acá, que las funciones lineales tenían la forma de y es igual a a por x más b. Y en el caso del costo total, en general todos lo respondieron bastante bien. En el caso del costo total, en general todos lo respondieron bastante bien. Acá yo ya les dejo, bueno, se me corrió todo un poco de lugar, pero ya les dejo el resultado en base a estos cosos, a estos datos. Todos respondieron bastante bien, y fíjense que lo que hacemos es, el costo de cada unidad es lo que va a hacer lo que vimos en la clase anterior, que era la pendiente de nuestra recta, ¿sí? Lo que está multiplicando mi variable independiente. Mientras que el costo fijo va a ser la constante, que es lo mismo que decir la ordenada al origen, ¿sí? Fíjense que en este caso la ordenada al origen está pasando por 7500, ¿sí? Es decir, cuando x es igual a 0, cuando vendo 0 productos, mi costo va a ser de 7500. Ahora, ¿cuál fue el asunto? El asunto fue que varios pusieron acá también un 7500. Y entonces ahí les daba una cosa medio rara, porque las dos funciones tenían la misma ordenada al origen y era el punto donde se cruzaban. Pero eso era medio ilógico, porque sería que yo ya a partir de vender una unidad ya estoy ganando plata. Y ahí no estoy teniendo en cuenta todos mis gastos constantes. ¿Qué pasa? Bueno, esto lo voy a borrar, porque no es así. Y les voy a mostrar... que B, este valor B, puede ser 0 también, ¿sí? No necesariamente tiene que tener O sea, acá, en realidad lo que yo estoy haciendo, sí hay un número, que es B, y es 0. Solamente que no lo escribimos porque es 0, y es lo mismo sumar 0 que no sumar 0, ¿sí? No sé si les quedó claro o no, pero voy a pasar entonces ahora a la resolución gráfica, que nos pedían entonces para cuál cantidad aproximada de unidades y cuál monto son iguales el costo total y el ingreso. Decir esto es lo mismo que decir punto de equilibrio, ¿sí? Es decir, el punto donde se cruzan ambas rectas, ¿sí? Que yo en este caso lo estoy viendo acá, ¿sí? Donde se están cruzando ambas rectas. Entonces, fíjense que acá veo esta coordenada, ¿no? Este punto donde se cruzan ambas rectas va a ser una coordenada que va a estar formada por un valor de x y por un valor de y. Bueno, el valor de x es más o menos 155, ¿sí? Y el valor de y, es decir, el valor de x, acuérdense, la cantidad de unidades vendidas y producidas en este caso, y el valor de y va a ser más o menos 1700, ¿sí? Que va a ser la cantidad de plata que entre. Bueno, entonces, en el siguiente foro, lo que nos proponía, bueno, y la pregunta 4 nos pregunta si la cantidad producida es 46 unidades. ¿El emprendimiento da pérdida o ganancia? Bueno, perdón. 46, el punto de 46 va a estar por acá, por ejemplo, más o menos, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, bueno, me quedó medio chueco, pero en este caso, mi ingreso, mi costo va a ser
cuando produzco y vendo 46 unidades, mi costo va a ser más o menos de 10.100, perdón, más o menos. Mi costo va a ser más o menos de 10.100 y mi ganancia va a ser más o menos de 5.000, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso la recta del costo está por arriba de la recta del ingreso, por ende, en este caso estoy perdiendo, ¿sí? A partir del punto de equilibrio, fíjense que se invierte. La curva del ingreso está por arriba de la curva, la recta del ingreso está por arriba de la recta del costo. Entonces, de acá a acá, a partir de acá, yo gano, y a partir de acá yo pierdo, ¿sí? Bueno, entonces en el siguiente foro nos proponían resolver esto mismo, que lo estamos resolviendo ahora gráficamente, resolverlo analíticamente. Entonces, bueno, también varios subieron esta respuesta de la resolución analítica al primer foro, está buenísimo, pero fíjense que en el segundo foro también la propuesta es resolver algunas actividades del libro y que, bueno, o compartan sus resultados o sus dudas, ¿sí? Y acuérdense que siempre compartir las dudas hace que nos ayudemos entre todos, porque generalmente las personas no somos tan originales, siempre todos compartimos las dudas, compartimos un montón de cosas. Bueno. Entonces, para resolverlo analíticamente, lo que hacemos, ¿qué significa? Una vez más les cuento, el punto de equilibrio significa que ambas funciones son iguales, es decir, el costo total es igual al ingreso, ¿sí? Que esto es lo que me está diciendo, es que estas coordenadas son las mismas para ambas funciones, esta coordenada es la misma para ambas funciones. Entonces, si yo ya tengo mi función de ambas, la función del costo y la función del ingreso, entonces lo que hago es igualarlas, ¿sí? 61x más 7500 es igual a 109x, ¿sí? Entonces ahí directamente empiezo a despejar. Empiezo a despejar y... esperen que ahí empiezo a despejar y... Pero... Ahí va. Esperen que esto... No sé qué le pasa. Perdón, ahí va. Pero... es que cuando pongo... Les cuento, mientras tanto, que se me rompió la computadora y me prestaron una, así que bueno, me estoy acomodando una computadora ajena. También les cuento para que vean que no solo ustedes están luchando con la tecnología, sino que yo también. Bueno, entonces, ya me di cuenta que es lo que pasa. Es que cuando pongo el mouse para este lado, cuando pongo el mouse para este lado me aparece esa cosa. Bueno, entonces, fíjense que... Pero, qué insoportable esto, ¿eh? Vale, voy a poner pausa y voy a tratar de resolverlo. Bueno, volvimos. No lo pude resolver, así que no sé si ustedes están viendo esa cosita que aparece abajo y me tapa el coso, pero voy a no arrimar el mouse hacia ahí, así no vuelve a pasar. Bueno, como les decía, entonces... miren, si pongo el lapicito, ahí va. Como les decía entonces, acá simplemente despejo, y despejando encuentro el valor de x, ¿sí? El valor de x para el cual ambas funciones son iguales, ¿sí? Que en este caso me da 156,25. Fíjense que el valor que yo encontré gráficamente, bueno, era 155, que era bastante parecido, pero acá igual me preguntaban una cantidad aproximada. En este caso, bueno, nuevamente también va a ser una cantidad aproximada. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder vender 156 y 0,25 unidades, si son unidades fijas, no sé si estoy vendiendo zapatillas. Entonces, en este caso, vamos a estar vendiendo 156, ¿sí? Redondeamos. Y ahora acá yo hice algo que no está del todo bien. ¿Por qué? Porque dije, bueno, voy a hacer 109
por 156,25. En este caso, si me están preguntando las cantidades, bueno, no lo voy a borrar todavía porque acá yo ya hice esta cuenta. Si yo pudiera vender unidades no enteras, bueno, mi ganancia, fíjense que yo lo que hago es reemplazar en la función del ingreso, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer también? Yo puedo reemplazar en la función del costo total. Lo que pasa es que yo reemplacé en la función del ingreso porque soy un poco vaga y me es más fácil hacer esta cuenta. ¿Por qué? Porque directamente hago un número por otro. Mientras que si yo la reemplazara en la del costo total, tendría que hacer 61 por 156, perdón, 61 por 156 más 7500. Pruébenlo ustedes y van a ver que les va a dar lo mismo. La idea es que tenemos la posibilidad de encontrar el valor de i entrando por ambas funciones. Bueno, entonces ahora yo voy a borrar rápido esto para pasar a la... Ah, no, ya no voy a pasar a la siguiente... Sí, a ver qué es la siguiente diapositiva, les pido disculpas, es que también ahora estoy por armarles un videito de repaso de la actividad. Sí. Y en este mismo video les quiero mostrar, mostrar la resolución de uno de los ejercicios del libro, para que también ustedes se animen a resolver los ejercicios del libro, ¿sí? Acuérdense que esos resultados los van a poner en la... ¿cómo se dice? En el segundo foro de la clase 3, ¿sí? Entonces, fíjense que nos cuentan, Fíjense que nos cuentan que hay una compañía de internet que ofrece un servicio para ver películas online. Y este servicio te lo promocionan en 3 modalidades. Es decir, hay 3 modalidades de pago. La modalidad 1, que es la estándar, no tiene cuota mensual, y por cada película que se ve se deben abonar 10 pesos. La modalidad oro tiene una cuota mensual de 20 pesos, y por cada película que se ve hay que abonar 5, y después la modalidad platino, solamente se abonan 80 pesos mensuales y se puede ver una cantidad ilimitada de películas, ¿sí? Entonces, fíjense que, que acá nos están dando unas situaciones particulares que ya vinimos viendo. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado, la modalidad estándar nos están diciendo que tenemos solamente está formado por algo fijo, por algo variable. Es decir, por cada película que yo veo, tengo que pagar 10 pesos. Si veo una, pago 10, si veo dos, pago 20, y así. Por otra parte, fíjense que la modalidad oro tiene una parte fija, es decir, una cuestión fija que yo tengo que pagar mes a mes, y una cuestión variable, que corresponde a la cantidad de películas que yo veo, ¿sí? Mientras que la modalidad platino solamente está formado por un costo fijo, ¿sí? Pago 80 independientemente de la cantidad de películas que esté viendo. Entonces, lo que yo hice fue, que no me lo pedían, pero lo hice para organizarme y que probablemente después me lo vayan a pedir, y también lo pueden hacer ustedes para practicar, es definir las funciones que corresponde a cada modalidad. Es decir, el precio en función de la cantidad de películas que veo, que voy a tener que pagar en cada modalidad. Entonces, el precio de la modalidad estándar en función de X, siendo X la cantidad de películas, va a ser 10 por X. Es decir, por cada película que yo veo, pago 10 pesos. El precio de la modalidad oro, en función de X, nuevamente X siendo la cantidad de películas, va a ser 5X más 20. Es decir, mi precio variable, que multiplica mi variable independiente, más 20, que es el precio fijo que yo tengo que pagar por la modalidad oro, ¿sí? Y por último, la modalidad platino, que fíjense que en este caso el precio de platino en función de X va a ser 80. Es decir, no voy a tener un valor variable, ¿sí?
si nos acordamos nuevamente de cómo se escribe una función lineal, ax más b, bueno, fíjense que en este caso a es igual a 10 y b es igual a 0, en el caso de la modalidad estándar. En el caso de la modalidad oro, a es igual a, si quieren pueden pausar un momento, pensar, a es igual a 5, ¿sí? Y b es igual a 20, ¿sí? Y fíjense que en este caso, de la modalidad platino, donde yo no tengo un componente variable en mi función, a va a ser igual a 0, ¿sí? No importa cuántas películas yo compre, yo vea, solamente voy a estar pagando 80 pesos. Entonces b va a ser igual a 80, ¿sí? Bueno, entonces vamos a las preguntas que nos hacen. Fíjense que en este caso vamos a encarar todo primero analíticamente y después una de las preguntas que nos hacen va a ser hacer el gráfico. Entonces nos dicen si se planean ver 6 películas en el mes, ¿qué servicio conviene contratar? Y si solo se esperan ver 3, entonces, ¿qué significa esto? La primera pregunta nos está diciendo, bueno, ¿qué pasa si X es 6, ¿no? Si vamos a ver 6 películas, siendo X la cantidad de películas, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar X por 6, ¿sí? Estamos evaluando nuestra función P de X, PE de X en 6, y PO de X y PP de X con X igual a 6. Entonces directamente reemplazamos 10 por 6 es 60, 5 por 6 más 20 es 50, y bueno, 80 es 80, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué nos está conviniendo? Bueno, en este caso, nos está conviniendo, si vamos a ver 6 películas por mes, perdón, nos está conveniendo el plan oro, ¿sí? Mientras que si vamos a ver 3 películas por mes, bueno, nuevamente, de la misma forma reemplazamos, y en este caso nos va a convenir, bueno, nos va a convenir donde pagamos menos, que donde pagamos menos es el plan estándar, ¿sí? En la modalidad estándar, digo. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es ¿cuántas películas deben verse al mes, al menos, para que convenga contratar la opción platino? Acuérdense que la opción platino siempre paga 80. Entonces, ¿qué significa? Nos va a convenir la opción platino cuando veamos tantas, pero tantas películas que el precio de la opción de la modalidad estándar y el precio de la modalidad oro sea mayor a 80 pesos, ¿sí? Porque ya si superamos los 80 pesos ya nos conviene la modalidad platino. Eso sí, nos la pasamos mirando pelis. A mí seguro me va a convenir la modalidad platino, sobre todo en esta época de cuarentena, no sé a ustedes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, esto es simplemente hacer ¿cómo se dice? El punto de equilibrio. ¿Qué hacemos? Bueno, para el caso de la modalidad estándar, bueno, igualamos ambas, ni siquiera lo igualamos, o sea, sí, lo estamos igualando, esto fíjense que es la modalidad platino, pero ya sabemos que es 80 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, frente a eso, nuevamente tenemos igualados y lo que queremos hacer es despejar X. Bueno, si vemos a partir de 8 películas, o sea, si vemos 8 películas o más, y bueno, ya nos va a convenir, en vez de la modalidad estándar, la modalidad platino, ¿sí? Y para el caso de la modalidad oro, hacemos lo mismo, igualamos nuestra función, del precio de la modalidad oro a 80, que sería la función de la modalidad platino, despejamos y encontramos que si vemos más de 12 o más películas, bueno, ya nos va a convenir contratar la modalidad platino. Si vemos menos, nos va a convenir nuevamente la modalidad oro. ¿Sí? Bueno, voy a borrar en el próximo, para que no se haga lío.
Y en el próximo nos piden, en el próximo punto, nos piden que hagamos un gráfico de estas distintas modalidades en un mismo sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Acuérdense, el sistema de ejes cartesianos era este eje horizontal y este eje vertical, que también lo llamábamos el eje X y el eje Y. Y fíjense que en este caso mi variable, perdón, lo vamos a poner así, mi variable independiente va a ser la cantidad de películas vistas, ¿sí? Y en base, fíjense que esta es la variable independiente, ¿por qué? Porque en base a, bueno, y acá, creo que es, bueno, y acá es el costo, el precio que pago, precio total, está en pesos, ¿sí? Pumba. Fíjense que en estos ejes cartesianos yo tengo que poner el nombre de cada eje, que en el eje horizontal va a ir la variable independiente y que en el eje vertical va a ir la variable dependiente. ¿Por qué? En este caso es bastante claro, dependiendo de la cantidad de películas que yo vea, el precio que yo voy a pagar, ¿sí? Mi variable independiente va en el eje horizontal y la dependiente en el vertical. Entonces nos preguntan, nos piden que la grafiquemos. Esto yo lo hice, bueno, borré el eje, a ver si puedo deshacer. Ahí está. Bueno, esto yo lo hice en GeoGebra, pero ustedes lo pueden hacer poniendo los distintos puntos y luego uniéndolos. Es una función, en el caso, fíjense, en el caso de la modalidad estándar, que es esta recta azul, mi ordenada al origen es 0, es decir, B es igual a 0, como vimos en el coso anterior, y la pendiente es 10. ¿Sí? Acuérdense que A era la pendiente y que a mayor número de A, mayor pendiente. ¿Sí? Si comparamos la función de la modalidad estándar con la función de la modalidad oro, fíjense que en este caso A es 5 y que la pendiente es menor. ¿Sí? Y bueno, y la modalidad platino, como dijimos, no tiene pendiente, es una recta constante que no va a variar en función de nuestra variable independiente. Y nos preguntan, bueno, ¿qué representan para la situación las intersecciones entre las gráficas? Bueno, como vimos, esta intersección ya la calculamos en el punto anterior, ¿sí? La intersección entre la función para la modalidad platino y la función para cada una de las otras modalidades, ¿sí? Y fíjense que, ¿qué representaban? Bueno, representaban los puntos donde nos convenía una modalidad frente a otra, ¿sí? En este caso, a partir de 8 películas, nos convenía la modalidad platino, porque fíjense que a partir de 8 gasto más pagando estándar que pagando platino, y este punto es que nos convenía más la modalidad platino frente a la modalidad oro. Y bueno, y fíjense que este punto de acá, ¿qué nos estaría diciendo? Se lo dejo un poco para que lo piensen, y la siguiente pregunta es que calculemos las intersecciones simbólicamente, es decir, que lo hagamos analíticamente, ¿sí? Para eso, entonces, la primera intersección, bueno, me quedó medio corridita la flecha, es la intersección entre, es la intersección cuando el precio estándar es igual al precio de la modalidad oro, es decir, 10x es igual a 5x más 20, y bueno, y ahí lo que hacemos es despejar, nuevamente despejar, ¿sí? Y en este caso, fíjense que nosotros gráficamente vimos que esto se cruzaba en 4, pero ahora lo vemos analíticamente, y ¿qué más? Vamos a encontrar cuál es el precio que corresponde a ese valor de X, ¿sí? A ese valor de películas. Bueno,
cuando miramos 4 películas, vamos a pagar lo mismo teniendo la modalidad estándar que la modalidad oro, que son 40 pesos, ¿sí? Fíjense que de vuelta, como les contaba antes, yo podría calcular esto en vez de reemplazando el 4 en la función de estándar, reemplazar el 4 acá. Si hago 5 por 4 es 20, 20 más 20 es 40, me da lo mismo, pero bueno, de vuelta. Es una forma que tenemos quizás para ver si lo calculamos bien ese valor, tener como dos funciones para, dos formas para calcular, ¿sí? Bueno, por otro lado, esto ya lo hicimos en el punto anterior, pero ¿qué es? Cuando gasto lo mismo, el punto de equilibrio entre la modalidad estándar y la modalidad platino, que ya lo hicimos, que recuerden que era 8, y que, bueno, y acá abajo tenemos lo mismo para cuando el punto de equilibrio entre el precio de la modalidad oro y el precio de la modalidad platino, que nuevamente lo calculo y me da 12, ¿sí? Y en ambos casos el valor de mi variable dependiente, es decir, el precio total que pago va a ser 80, ¿sí? Eso ya me lo están dando, ya me lo están diciendo, perdón, esto es para el siguiente video. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos otro caso donde el punto de equilibrio, habíamos visto un ejemplo donde el punto de equilibrio, en el primer video que les subí en la clase 3, el punto de equilibrio era una situación entre tanques que tenían, que se llenaban y que tenían la misma cantidad de agua. Después, en el caso del primer foro, vimos que el punto de equilibrio era el punto, utilizábamos el punto de equilibrio para ver la ganancia de un cierto negocio. A partir del punto de equilibrio en adelante hay ganancia, y en este caso lo estamos utilizando para ver qué plan de películas nos conviene contratar. Entonces, bueno, los leo en los foros, me cuentan por favor qué les pareció esto, si les quedó claro, si no. Y bueno, y aprovechen los ejercicios del libro y el foro para compartir, y cualquier cosa que no entiendan la vemos. Bueno, les mando un abrazo.